Bienvenidos a La Intención Dirige, un podcast sobre el proceso artístico, con Rafael Rebolledo y Felipe Ruete. Cabeza Borradora es mi película más espiritual. Nadie me entiende cuando lo digo, pero así es. Cabeza Borradora iba desarrollándose por un camino y yo no sabía lo que significaba. Buscaba una clave que desentrañara el significado de las secuencias. Por supuesto, la entendía en parte, pero no comprendía lo que le daba coherencia. Me estaba costando mucho. De modo que saqué la Biblia y me puse a leer. Y un día leí una frase. Cerré la Biblia porque entendí que ya estaba. Ya estaba. Y entonces la vi como un todo. Y plasmó la visión que yo tenía 100%. Nunca diré qué frase fue. Es una cita de Catching the Big Fish de David Lynch. Estamos en La Intención Dirige, primer capítulo. Yo soy Rafael Rebolledo y estoy con mi amigo Felipe Ruete. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rafa? Bueno, bienvenidos a todos a este podcast que se llama La Intención Dirige. Me gustó mucho la frase esta inicial de David Lynch porque me parece que tiene mucho que ver con varias de las cosas que nosotros siempre hemos hablado y que me gustaría volcar acá ahora en este podcast. Sí, nosotros recientemente escribimos un libro en conjunto llamado La Intención Dirige, que se hizo a través de charlas grabadas que después ordenamos, pasamos a texto, a capítulos, y nos dimos cuenta pues que había mucho más que compartir en el tema de creatividad, sobre todo en idioma español, porque incluso esta cita es traducida. No sé si existe la versión en español del libro de Lynch, y quisimos empezar con esta cita porque habla de un proceso, habla del tema espiritual, de entender la obra a veces mucho más adelante de haberla hecho. Y pues para comenzar, Felipe, ¿cuál sería tu intención de hacer este podcast? Bueno, como vos dijiste, nos quedamos con ganas de seguir después de escribir el libro, ¿no? Que la intención principal era compartir un poco de las charlas que nosotros hemos venido teniendo desde más o menos que desde que nos conocimos. Nosotros con Rafa nos conocimos en el 2012, cuando Rafa vino a hacer un intercambio. Yo vivo en Uruguay, en Montevideo. Rafa vive en Jalapa, en México. Y en el 2012 vino a hacer un intercambio. Los dos estudiamos comunicación y ahí nos conocimos. Y bueno, después de eso, en realidad, cuando te fuiste, después nunca más nos volvimos a ver físicamente, digamos, pero hemos seguido en contacto mucho. Estamos de lado a lado de continente casi, y algo a resaltar es que de repente algún mensaje, algún saludo, pero cuando empezamos a crear fue cuando retomamos ese contacto. Sí, los dos empezamos, bueno, como nuestra carrera artística, por llamarlo de alguna forma, primero los dos enfocados en el audiovisual, pero después nos fuimos mezclando, ¿no? O sea, yo empecé a escribir, me tomé más en la literatura, tengo 2 libros publicados, Rafa también tiene una novela publicada, así como hizo 2 largometrajes, el último todavía está sin estrenar, así que es bien reciente. Y bueno, antes de eso yo había hecho cortometrajes igual que Rafa. Y en todo ese proceso en el que nos fuimos siempre como acompañando y compartiendo lo que íbamos aprendiendo, lo que íbamos sintiendo, lo que nos iba pasando a medida que íbamos explorando y creciendo en la escritura o en los otros procesos creativos que hemos tenido. Y también el tema de cómo la vida nos fue llevando. Porque, como mencionaste al principio, ninguno de los dos se imaginaba cómo se iba a desarrollar.
Más adelante, porque nos parece importante, vamos a compartir experiencias. Por ejemplo, yo con mi productora audiovisual, que en un momento ya se iba más hacia la publicidad. Por ejemplo, Felipe estuvo en una castinera, tuvo una editorial, o sea, y cómo todas estas vivencias, aprendizajes y caminos van sumando a las obras que hacemos, ¿verdad? Sí, y también es como que de este lado muchas veces es difícil encontrar a alguien que esté en lo mismo que uno, ¿no? A ver, si no, salvo que vayas a algún taller o bueno, no es tan común tener con quién hablar de estas cosas. O, ¿no? Y hay veces que es necesario eso, tener conversaciones, aunque no se tengan las respuestas, hacernos preguntas, acompañarnos, no sé, debatir. Y un poco eso es la intención de este podcast. Sí, lo que se va viviendo, porque, por ejemplo, hay cosas de la vida que puedes platicar con un amigo, con un familiar, con tu novia, y muchas veces el proceso artístico, creativo, va de cuestiones tan específicas y tan internas que, lo digo por mí, pero siento que también te ha pasado, de a veces no encontrar con quién platicar lo que estás viviendo con la obra. Que muchas veces se mezcla con temas personales, porque pues somos humanos y mientras estamos creando también estamos creciendo y estamos evolucionando. Entonces, efectivamente, yo tengo varios momentos puntuales de tener alguna plática con Felipe de, oye, pues estoy en esto, y gracias a la charla, porque a veces la importancia de simplemente platicar, ¿verdad? O sea, no, a veces no tiene que salir la respuesta más brillante, No. pero con poderlo compartir, sí. Y muchas veces en el diálogo es como que vamos ordenando el pensamiento. En estos procesos que son a veces muy hacia adentro, y pasan otras cosas, ¿no? De la vida también, pero que si no exteriorizamos lo que nos está pasando, hay veces que podemos tener ideas que no son tan como que no son tan sólidas, capaz. Y uno al ponerla claro, en palabras, siguen en la nube. Siguen en el etéreo a veces. Siguen en el etéreo, sí. Y uno la va bajando a tierra, la va ordenando, como que tenés todos papeles desordenados y empezás a armar la estantería a poco, ¿no? También con la ayuda del otro. Y también estaba pensando que muchas veces en la vida, y es parte de, hay mucho lo que le llaman small talk, ¿no? El típico, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú también? ¿Y tu familia? Excelente, ¿y la tuya? Perfecto. Sí. Y es como, cuando estás creando eso, no sirve. O sea, hay que decirlo directo y ¿a qué nos referimos con estas pláticas? Porque, no, o sea, para ponerle orden a las ideas, a materializar algo, se requiere profundidad, claridad, estructura. Y siento que me entiendes, ¿no? De repente querer tener una plática más allá y acabar en algo superficial. Sí. Dices, ¡pah! Quizás hasta fue pérdida de tiempo, ¿no? Hay veces que está bueno, pero también hay veces que necesitamos, sí, como conectar un poco desde otro lado, capaz que, sí, más profundamente quizás. Y cómo ir llegando a ese que siento que pues te lo da el crear y seguir creando, de ir cachando en ese orden qué tiene que ver con la obra, qué tiene que ver contigo, qué tiene que ver con lo que te rodea, porque tiene su complejidad de llegar a ese, pues cómo decirlo, a ese entendimiento de dónde poner cada cosa. Sí, es que son procesos de crecimiento, ¿no? Y como cualquier proceso, yo creo que en el que nos proponemos mejorar o crecer, siempre tiene una dificultad, ¿no? O sea, si siempre haces lo mismo, no, como que no avanzás. Y hay veces que salir un poco de
de tu zona de confort o de lo que siempre hiciste, te puede interpelar, ¿no? Y te puede remover y puede ser difícil, casi siempre es difícil. Sí, y de hecho se trata de que sea complejo. Justo en las cosas que queremos platicar, hablar de qué patrones hemos encontrado a la hora de crear o qué nos sirve. Ahí doy mi comentario y a ver tú qué piensas. La importancia de crearte este espacio, seteo, para crear un lugar que sepas que tienes para expresarte, que puede ser un estudio, un escritorio. A veces, incluso yo lo platico en el libro, que para escribir un guión me iba a distintos sitios como afuera de una cancha de tenis, un parque, un café. Pero sí, en cada obra debes de encontrar, no sé qué palabra le pondrías tú, tío. Ahí me sale la palabra seteo, o sea, como ese espacio creativo. Generarte un ambiente. A- es un tema para mí súper importante, interesante, que también, como todo, va evolucionando, es dinámico y a uno no siempre le sirven las mismas cosas. Yo lo que puedo comentar es un poco mi experiencia hasta el momento, que, por ejemplo, cuando escribí mi primer novela, que fue Malucos, la estaba escribiendo en el año 2016, yo, por ejemplo, me lancé a escribir una novela siendo lo primero que escribía como en serio, ¿no? Hasta ese momento, creo que ya lo dijimos, somos los dos licenciados en comunicación, había escrito cosas, pero eran como ejercicios universitarios que se quedaban un poco en eso. Y lo primero que me propuse escribir realmente fue la novela esta, Malucos. Además, ni siquiera fue que me mandé a escribir un cuento, fue una novela de una. Y yo en ese momento necesitaba, por ejemplo, escribir a mano. Siempre me gustó cuando necesito que las ideas fluyan, digamos, que salgan, como en el acto más profundo de crear y no tanto de capaz que después de corregir. Cuando necesito ir hacia adelante, yo escribo a mano, que eso a mí siempre me sirvió. Yo sé que vos tenés otra visión al respecto. Es peculiar, sí, porque para mí el papel lo uso para lo que yo le llamo diseñar, o sea, poner ideas, rayar aquí, rayar acá, y a mí sí me sirve sí tener el documento en la computadora, pero siempre con hojas junto, porque al final lo digital ya tiene un formato. Y entonces, si todo lo haces ahí, siento que encamina demasiado. Y me parece que algo tiene que estar encaminado ya cuando va más adelante. ¿Me explico? Sí, creo que te entiendo. Yo, a ver, muchas veces lo que hago es escribir a mano, que ahí es como que me nacen más las ideas, después lo paso a computadora y ya desde la computadora empiezo a corregir, a modificar palabras. Una vez que ya tengo como la parte como más importante de lo que sucede, ahí sí puedo empezar a agregarle párrafos, borrarle y demás desde la computadora. Pero me cuesta bastante más la hoja de Word en blanco. Okay, para mí me claro, es más claro. dificultosa que una hoja de papel en blanco, en la cual la puedo encarar con menor dificultad. Y Pero por ejemplo, sí. tener algún pizarrón, post-its, algo así te sirve. En mi caso, sabes que no soy tan de armarme así como mapas visuales, viste, de mover. Sí, sí, No, sí. yo eso normalmente no lo hago. Lo que sí, muchas veces me sirve, y sobre todo cuando estás escribiendo algo más extenso, o cuando estoy escribiendo algo más extenso como una novela, hacerme como lo que en el audiovisual, en el guión, se llama la escaleta. Que es como Claro. un punteo de acciones, más que nada. No sé, supongamos en Malucos, que Malucos es mi primera novela y se trata de un grupo de amigos que se va de vacaciones
Y es lo que le sucede a uno de ellos, que es el protagonista, durante ese verano, ¿no? Y suponete, yo en el momento en el que fui a armar eso, tenía, bueno, que dicho sea de paso, a mí me sirvió mucho arrancar desde lo más conocido, ¿no? O sea, yo viví, o sea, muchos veranos con mis amigos y tenía como, si bien yo no soy el personaje principal, pero a ver, hay muchas cosas que están basadas en mis vivencias y otras que están inventadas, ¿no? Pero hay complementar que la ficción se vuelve ficción. Claro. O sea, cuando toca la ficción ya es ficción porque siento que es de lo primero que sale. Así como, oye, eso eres tú, lo viviste tú. Y la respuesta siempre es sí y no. Pero la verdad, siento que mientras más avanzas, más se vuelve no. Sí, estoy de acuerdo. ¿Verdad? Sí. Y bueno, eso a mí me sirvió, ¿no? Como para también escribir sobre algo, yo decía, algo de lo que tenga mucho conocimiento. O sea, de que lo que pueda, o sea, que pueda transmitir más claramente porque yo ya lo había vivido. Pero eso en parte está muy bien como para escritor novato, ¿no? Como para comenzar. Y aparte porque siento que te limpia la mirada. Bueno, le llamo mirada, pero a lo que me refiero es que es normal hablar de lo que conoces al principio. Porque es lo que has vivido, es de lo que sabes. Y siento que cuando pasa eso, vienen nuevos intereses, te pules más. O sea, pero creo que casi de ley, al principio empiezas con algo tuyo o copiando algo que te gusta. Sí. Y bueno, volviendo, porque en realidad me fui un poco de la explicación, yo estaba queriendo explicar la escaleta y claro, que yo quiero... un poco por las ramas. Yo quiero decir algo de la escaleta, entonces sí, ahorita que termines. Sí. No, a lo que iba es que la escaleta, por ejemplo, de Malucos podía ser, bueno, se toman el ómnibus, llegan al lugar, que van a acampar, ¿no? Después otro punteo, como irlo por escenas. Arman la carpa, bien. Terminan de armar la carpa, después el siguiente van a la playa. En la playa, ¿qué pueden hacer? Bueno, se juegan un partido de fútbol. Cosas así, ¿no? Como punteitos que a partir después de los cuales yo agarraba y desarrollaba, ¿no? Que escribía realmente qué era lo que había pasado. Pero teniendo como un mapa que puede ser exacto. ¿no? Pero ¿cómo le llamarías a eso? Es que, por ejemplo, en cine casi que son escenas. Es el mapa, justo. Sí. No sé cómo llamarle, puntos clave, momentos clave. Sí, yo me formé más que nada en el audiovisual y después fui corriéndome hacia la literatura. Sí, yo nada, o sea, le digo escaleta, aunque puede llegar a tener otro nombre, la verdad que desconozco, pero lo que importa es la herramienta, ¿no? O sea, ubicar el mapa, como dices. Claro. Vos en tu caso, ¿cómo haces? ¿Haces algo similar o...? Sí, por eso cuando lo mencionaste, para mí es la base, la escaleta, que a veces en cine le llaman storyline. Sí. Porque siento que algo, otra vez de cuando empiezas, es, por ejemplo, voy a escribir el cuento, el corto, lo que sea, y literal lo estás escribiendo, ¿sabes? Así como, viene y dice esto y pasa lo otro, y lo único que sucede es que a las 2 páginas ya estás reventado y no, ¿estás de acuerdo? Y no avanzaste tanto, ¿no? Porque estás haciendo todo al mismo tiempo, o sea, estás diseñando y poniendo diálogos y poniendo la atmósfera, por así decirlo. Entonces, es mucho más... o sea, si empiezas con el mapa, lo otro tienes hacia dónde voltear cuando... O sea, tienes una guía cuando ya lo quieres desarrollar más. Sí. Entonces... ojo que hay veces que el mapa también lo corregís, ¿no? O sea... obvio. Empezás a escribir... También se va puliendo. Y ves que la historia a veces agarra otro vuelo y va por
vira para otro lado y está bueno también poder soltarse de esas estructuras a veces. Sí, hay un momento que también el mapa evoluciona, te puedes dar cuenta que se puede ir hacia otro lugar mucho mejor, pero teniendo esa guía, si por así decirlo, escribiendo, sientes que te fuiste hacia donde no querías, tienes ese parámetro Sí. de decir, claro, o sea, esto Me fui siento demasiado. que va por acá. Claro. Entonces, yo casi siempre ya empiezo con esa escaleta. Sí. O sea, es decir, a ver, esta historia va de esto, va de este personaje, se va a encontrar con en este momento pasa tal. A veces también como ejercicio que me ha servido mucho, pongo algo mucho más adelante en la historia que no sé cómo lo voy a conectar, pero siento que va por ahí. Ese ejercicio está muy bueno. Sí, A mí me gusta. A ver, yo no. De varias cosas que he hecho. En el grueso de las cosas que he hecho no lo he incorporado, pero últimamente, capaz que en algunos ejercicios que me he planteado, más que nada, yo ahora estoy. Bueno, ya que estoy, les recomiendo a cualquiera que esté interesado en escribir o no sé, en cualquier cosa que se anime a ir a un taller, porque justamente ahí es donde hay mucho para crecer y compartir y nada, está buenísimo hacerlo. Esto era para decir que yo actualmente estoy claro, que estoy yendo a un taller de escritura. Sí. Y que te ha servido, a mí me lo has comentado A mí me varias encanta. veces. A mí me encanta. Hay un tema ahí que, por ejemplo, yo los guiones de las 2 películas pasadas los escribí y como hubo pues reuniones con los actores y con gente del crew, pues se platica la idea, ¿no? Claro. O sea, se va puliendo. Pero hay veces que, por ejemplo, alguien que está puramente en el guionismo o en algo de literatura, efectivamente, sin esos espacios, pues con quién dialoga o con quién se entera cómo está su idea. Sí, puede ser muy solitario todo, ¿no? O sea, escribir es una hoja y voz y no necesitas a nadie más, en teoría. Pero es eso de que para mí está buena siempre la retroalimentación y, bueno, en parte por eso hacemos este podcast. Siento que nos fuimos un poco de lo del seteo y lo de crear atmósfera y me gustaría retomarlo. Claro. Te iba a hacer una pregunta, me vienen mil cosas a la cabeza y es como que me atropello en querer hablar de todo. Trata, por eso salió el podcast. Pero volviendo a lo de generar de atmósfera, a mí, por ejemplo, y que yo explicar un poco por qué digo que eso es dinámico. Por ejemplo, yo cuando arranqué la novela, la primera novela que escribí, Malucos, me puse el ejercicio de 1 hora diaria, por lo menos 1 hora, sentarme y escribir. Y esa hora no tenía por qué ser, que de hecho para mí es realmente imposible, estar escribiendo todo el tiempo, ¿no? Durante esa hora. Pero sí lo que me había propuesto era, bueno, yo me voy a sentar en mi sillón durante 1 hora y no me voy a levantar, no voy a mirar el celular, no voy a hacer otra cosa más allá que estar frente a la hoja. Y hay veces que me costaba un poco más, a veces me costaba un poco menos, pero siempre terminaba escribiendo algo. Hay veces que quedaba mirando al infinito durante 20 minutos, pero después Claro. siempre lograba enganchar y siempre o sea, a lo que voy es que la creatividad es un músculo que se trabaja y no existe el que te baje la musa inspiradora y que mágicamente te pones, como muchas veces se muestra en las películas, ¿no? Que eso creo que distorsiona bastante lo que es realmente el proceso creativo. No es que me baja la idea y me pongo a escribir y estoy toda la noche sin parar y cuando termina el día tengo una novela escrita. Eso no funciona así. Igual importante mencionar que a eso que se le llama hacer nada, aquí es muy importante. Sí. Muy, muy, muy importante porque la cabeza requiere espacio
en ese despeje llegan ideas, se conectan ideas, y otra vez, ¿con quién platicas estas cosas? Porque eso que dices de me quedé viendo 20 minutos a la nada, a mí también me ha pasado viendo hacia el árbol o estar aquí en el estudio. Y es curioso porque yo cuando comencé, bueno, yo creo que la mayoría con los que me relacionaba no sabían que me iba a dedicar a esto. Y al principio era como, ese no anda haciendo nada. Y años después, ahora dicen, está creando. Como que te tuviste que ganar ese lugar también, ¿no? Bueno, pero te das cuenta también de la broma de la sociedad, ¿no? O sea, en un momento no hago nada y dicen, no hace nada. Y después no hago nada y dicen, está creando, está desarrollando. Entonces, a ver, yo ya me lo tomo a broma, ¿no? Pero en un momento sí tuve que como ponerme en ese lugar de ya está. Da igual si alguien cree que estoy viendo, no sé, series todo el día. Porque, pues dijiste la palabra, ganarte ese lugar. Sí. Y ahora yo me doy cuenta lo importante que es tener esos espacios de lo que coloquialmente se le llama nada, que es donde suelen surgir lo que vale la pena. Sí, sí. Y ahora que estás hablando de eso, el proceso interno, ¿no? A veces también como de aceptación cuando le querés dedicar mucho tiempo a algo creativo, ¿no? No es tan sencillo. Justamente porque hay muchas veces que parece que no estás haciendo nada, ¿no? Estás en intangibles. Eso. Estás con intangibles, entonces para alguien que pasa caminando, pues es muy fácil decir, pues no está haciendo nada, ¿no? Y justo como también en el libro hablamos mucho hacia personas que están empezando, ahorita conecté que al principio a mí eso sí fue algo que lo tuve que trascender, porque hasta mi primer cortometraje un poquito más grande fue cuando, por ejemplo, mi familia, que un día se asomó al set, dijo, ok, ya entendí que no es un juego. Claro, claro. O sea, y también por eso se pasa, o sea, que alguien... Es que no sé si es importante que crean en ti o no, yo creo que ti, sí, ¿eh? Que es importante que alguien crea en ti. Y es muy difícil, o sea, a ver, vamos a desarrollar. Yo creo que es importante, o sea, no imprescindible, ¿no? O sea, pero que siempre que tengas un apoyo es mucho más fácil la vida en general. Y crear... Sí, de acuerdo. Y crear también, o sea, uno se enfrenta a muchos demonios y uno, sobre todo cuando está empezando, el principal es ese, que desde afuera te puedes ver como un vago y en realidad vos tenés como claro. Muchas ganas de compartir, de crear, ¿no? O sea, de expresarte y hay veces que eso se puede llegar a ver mal desde afuera. Era cuando uno... yo me hacía esa pregunta mientras estaba escribiendo mi primer libro. ¿En qué momento digo que estoy escribiendo una novela y no soy un ridículo? No sé si me entendés. Porque vos empezás de la hoja en blanco, en cero, ¿no? Y empezás a escribir. Bueno, escribí una página. Mi intención es escribir una novela, pero voy a una página, ¿no? A ver, esto sí. Que digo es un poco ridículo, pero hay veces que los planteos que nos hacemos son un poco así, ¿no? ¿En qué momento pasó a ser escritor? Claro, y estás dando en el clavo, porque yo ahora estoy teniendo recuerdos de hace más de 10 años, que efectivamente en cada proyecto tuve a alguien que en un momento dijo, sí, yo le entro, sí, confío en ti. Exacto. Y eso me dio para adelante en ese momento, porque sí, al principio parece que tienes todo en contra, como tú dices, o sea, ¿qué te hace escritor o cineasta o artista? Porque una cosa es querer expresarte y otra es hacer una obra. Totalmente. O sea, plasmarla. Totalmente. Que obviamente nosotros estamos hablando con personas que quieren llevar más allá su creatividad o lo que tienen dentro.
Sí, sí. Y bueno, sabes, es un poco lo que te decía de si tenés un apoyo, siempre es más fácil. No quiere decir que sin apoyo no lo vayas a poder conseguir, pero si te podés apoyar en otros, siempre el camino es mucho más simple. Y en parte, seguramente lo vayamos a hablar más adelante y demás. Para nosotros el camino artístico no tiene que ser un camino de sufrimiento, ¿no? Como tantas veces... Para nada. Como ese cliché Para del nada. artista atormentado, sino más bien todo lo contrario. Y qué bueno que lo mencionas en este capítulo porque empezamos con una frase de Lynch y en su libro de lo que más menciona es que el sufrimiento, el drama, todo tiene que estar en la pantalla o en el libro o en la obra. Porque para eso lo haces, para poder vivir tu vida bien y eso dejarlo ahí plasmado. Sí, pero en este punto me gustaría volver un poco Claro, al tema de las atmósferas, que uno se crea, ¿no? Bueno, yo te contaba eso de que me obligaba a sentarme una hora, mínimo, a escribir y ver qué salga, qué me salía, perdón, en esa hora, ¿no? Iba a complementar Sí. que yo cuando escribí la novela de La ciudad de la montaña, quise hacer eso. Primero dije, a ver, voy a escribir una hora en las tardes. Y al principio me costaba mucho esa hora. O sea, a los 25 minutos yo sentía que ya había pasado mucho tiempo. Pero pues seguí, dije no, una hora en las tardes, una hora en las tardes. Y después me daba cuenta que esa hora se convertía en hora 20, después en hora 40. Y podía llegar a estar 3 horas. Y sorprendentemente, ahora, o sea, tengo ese recuerdo de esas 3 horas que lo acabé disfrutando, fíjate. Y claro, sí. O sea, para mí escribir es de las cosas más lindas que hay. Y bueno, está sobre eso que vos decís. Evidentemente hay muchos tipos de escritores, ¿no? Hay escritores más verborrágicos, más que, viste, que como que arrancan a escribir y no paran. Hay otros en los que me identifico más, que somos un poco más lentos. Nos cuesta un poco más generar volumen. ¿No? Ninguna de las dos es garantía de que una saque mejor obra que la otra. No, seguro que no. Son formas diferentes y personalidades diferentes y formas. Nada, a veces es lo que a uno le sale, ¿no? O sea. Y por eso lo quería mencionar, o sea, porque también internamente te tienes que salir de una lógica industrial de no tienes que hacer tantas obras para valer ni cada cierto tiempo. Es otro espectro el artístico. Sí, sí. Juegan otras lógicas, ¿no? Son otros los motivos por los cuales uno está en esto. Que muchas veces no siguen la lógica de la producción, de tener que estar produciendo constantemente. Pero está. Yo lo que quería decir era que si eso me sirvió al comenzar, cuando todavía no tenía demasiada experiencia, ¿no? Eso de obligarme a sentarme una hora y después dejó de ser necesario. Por eso digo que es dinámico. Dejó de ser necesario y yo ahora en este punto que ya hace bastantes años que, si bien siento que recién estoy empezando, también es verdad que algo ya hemos caminado. Yo ya no necesito una estructura tan firme como esa para poder avanzar en la escritura. Muchas veces me basta con 20 minutos, no más, no, pero... Claro. Pero está. Es curioso esa sensación de ya haber hecho algo, pero sentir que estamos empezando. Eso lo compartimos, lo hemos mencionado varias veces. En el libro. Fíjate que un día vi unas imágenes de que era, por ejemplo, o sea, ponían pensar en crear o escribir. Y decían que, o sea, la imagen lo que planteaba era que si estabas escribiendo, era como que tú tenías una cubeta. Entonces, las ideas que ibas cachando las ibas poniendo en una misma cubeta. ¿A qué voy con esto? A mí
lo que me sirve mucho desde hace ya un buen tiempo es que traigo notas en el celular. Ah, buenísimo. Sobre cierta obra. Por ejemplo, de esta obra tengo las notas, ¿no? En una misma. Y yo voy por la vida. O sea, voy haciendo mis cosas, hago ejercicio, estoy trabajando en otra cosa. Y siempre tenemos estos momentos que algo conectamos. Sí. O sea, claro, o sea, esa escena puede ir acá y todo eso lo podríamos ir recolectando. Por eso hablo de lo de la cubeta. Y me ha hecho el proceso más ligero y más eficiente porque a veces en un lapso, voy a decir algo, de unas 2-3 semanas que yo he andado por la vida, pues resulta que ya acomodé varias ideas que el día que me siento a ponerles orden, pues ya hay mucho de dónde sacar. ¿Me explico? Sí, está buenísimo. Y yo siento eso, Rafa, que, bueno, por un lado, que está buenísimo como escritor o creador tener siempre ese reflejo de que cuando se te ocurre algo, escribirlo, ¿no? Una idea o tenerlo anotado en algún lado. Pero también me parece que quería detenerme un poco en eso que dijiste, de que muchas veces como que se te van generando varias ideas y con el tiempo se te van acomodando adentro de la cabeza, ¿no? Es como que a veces sentís que vas escribiendo sin escribir, o sea, simplemente claro. Estoy yendo en el ómnibus y voy pensando un poco en la historia, un poco, ¿no? Y después cuando lo bajás a la hoja, sabés más hacia dónde ir, más directo. Y lo que decíamos de eso que le dicen no hacer nada, ahí es donde se acomoda. Claro. Ahí es donde sale. O sea, yo por ejemplo, mi consumo en general de celular ha bajado drásticamente de unos 2 años para acá, porque en procesos de cine, pues hay que estar ahí, ¿no? Contestando mensajes, que mails. Y a veces, como hay muchas esperas en las grabaciones, claro, el celular se vuelve, pues, algo que a mí me funciona en ese momento, ¿sabes? Sí. Ver alguna historia, ver algún reel, checar algo. Pero ya en la vida en general me he dado cuenta que mientras más alejado esté el celular, mejor me va, porque no requiero esos impactos en el cerebro. Es un devorador del tiempo, ¿no? Como que claro. entras y... Digo porque me ha sucedido también el TikTok, el algoritmo es fantástico y como que te va alimentando sí. de lo que sabe que te gusta. Te va engordando. Es que también es eso. Yo también mi TikTok siento que lo tengo muy curado porque lo que sale me gusta. Claro, sí, a mí me pasa lo mismo, pero también muchas veces, o sea, es como todo, ¿no? Con precaución y si uno siente... El problema es cuando sentís que ya se te está yendo de las manos o que te está consumiendo demasiado tiempo que podrías estar dedicando a otra cosa. Que de hecho a mí me pasó hace relativamente poco que dejé por un tiempo también de entrar al TikTok porque me daba cuenta de que había, o sea, le estaba dedicando más tiempo del que a mí me gustaría. Y bueno, pero nos fuimos como hacia otro lado, ¿no? Me gustaría, allá que le estamos dando palo un poco al tema del celular, que es ¿no? Que como que centraliza absolutamente todo. También para mí está buenísimo el poder anotar y tener las ideas en la nube, poder acceder en cualquier momento al listado. Yo, por ejemplo, ahora que estoy, entre otras cosas, estoy escribiendo como un libro de relatos de terror o de cuentos de terror, y muchas veces se me ocurren ideas de la misma nada, no así me atacan, y las anoto en el celular. Entonces yo tengo un listado de muchas ideas como para desarrollar, que a veces cuando estoy sin idea justamente voy a ese listado, agarro una que en ese momento me resuene y la empiezo a desarrollar. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo en mis notas tengo la de cierto guión, la de otro proyecto y tal. Y suelo tener otra de la que mencionas como algo de más ideas sueltas, por así decirlo. Claro. O sea, sin desarrollar, pero que están ahí.
con el tiempo también me fui dando cuenta que mientras más enfocado estés, mejor sale. O sea, incluso muchas personas hablan de esto, de que si tienes 7 proyectos, te dediques a 2, ¿no? Sí, tiene sentido. O sea, sí, porque eso también, siento que también es una bendición eso, o sea, como llenarnos de cosas que nos gustan y que internamente requerimos ese momento de decir, la famosa frase de elegir es renunciar, decir, voy con esta y listo. Sí, sí, para sí, que sí. salga, para que suceda. Sí, es que la realidad es que el tiempo que tenemos es finito y, a ver, se aplica a todo, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, eso, Claro, hay que es la frase de toda la vida, es real. y es real y hay que concentrarse no en un único proyecto, porque eso también nosotros es algo que hacemos, que lo podríamos comentar que, bueno, por ejemplo, yo cuando empecé a escribir la novela Malucos, estaba en paralelo intentando filmar mi primer corto que se llama La Petite Mort, pero en ese momento estaba empezando a reunir el equipo, ya tenía el guión que había sido mi tesis de grado para recibirme de la licenciatura en comunicación y estaba intentando reunir un equipo para filmarlo. Y bueno, un poco eso de lo que vos decías de los tiempos muertos del cine, vos estabas refiriendo a durante la producción, pero también los tiene durante la pre, que Sí. cuando vos dependés de otros, ¿no? Del trabajo de otros, o tenés que... Hay veces que tenés que esperar y que vos no podés hacer. Y yo lo que encontré en ese momento para tapar esos espacios vacíos, digamos, en los que no podía hacer nada, yo estaba tan efervescente, con tantas ganas de crear, que dije, no, voy a hacer algo que dependa exclusivamente de mí. Y ahí fue que arranqué a escribir la novela, mientras iba también en mi proyecto paralelo de hacer La Petite Mort. Sí, porque hay procesos individuales y colectivos. El cine, pues, es colectivo. Incluso nuestro libro de La Intención Dirige salió cuando yo estaba en la postproducción de Luz, porque, pues, como estábamos con varias cosas, no es que estuviera trabado el proyecto, pero de repente pueden pasar muchas cosas, de cosas técnicas, los tiempos de alguien, y esos momentos, pues mejor aprovecharlos, seguir creando. A decir, ocupaste la palabra de que estás efervescente, pues claro, porque hay una emoción de que está la obra ahí, y no es como que, bueno, ok, voy a ver películas todos los días en lo que pasa, ¿no? Es como, no, o sea, seguir creando y proponiendo. Y aparte, o sea, es curioso porque eso incluso le va sumando a las otras obras. O sea, cuando empezamos con las charlas, pues no nos imaginábamos que después lo íbamos a pasar a podcast. Y así es una planta, un árbol que sigue dando y creciendo. Lo bueno de los procesos creativos es que son como una madeja, ¿no? Que vos empezás a tirar de una piola y no sabés hasta cuánto hilo va a haber, hasta dónde. Claro. ¿No? Y se va, como que se va generando, va creciendo a medida que te vas metiendo, y que te vas animando a tirarte ahí en una piscina, digamos. Me gustaría mencionar, porque lo hemos platicado nosotros por aparte, que también hay ideas que te das cuenta que no tienen tanto. Ah, sí, O sea, claro. hay ideas que suenan bien y ya que estás ahí, estás tal vez un mes, 2, y algo en ti dice esto no da para más. Sí. Esto no tiene esa profundidad, no es tan importante. Y también hay que saber darse cuenta. Sí. Como esto. Eso de te que lo da. dices, empiezas con algo, claro. Eso te lo da la experiencia. También, ¿no? Al principio también puede resultar frustrante, pero digo, nos ha pasado varias veces de creer que tenemos una idea que es fantástica, que va a ser por ahí, hay que desarrollarla, y una vez que la bajás a la hoja, empezás a meterte realmente a pensarla en profundidad, y bueno, eso de... ¿qué es eso? Bajar la idea a tierra
y te das cuenta de que de repente no era tan buena la idea esa que tenías, ¿no? O que no funcionaba tan bien como pensabas. Y por eso es que es necesario hacer. No solo quedarte en esa nube, sino que bajar a tierra las cosas. Claro, yo lo que quiero agregar, porque lo menciono varias veces en el libro, que nada se pierde. O sea, ese proceso en el que a veces nos metemos que no termina de surgir, suele ser lo que después te da claves para la que sí funciona. Es fundamental porque de esas cosas aprendes un montón y saber por dónde no es también te acerca a por dónde es, ¿no? O sea... Ya es un regalazo, ya es un súper aprendizaje. Decir, ok, este camino y no hay que tomarlo. Vámonos por el otro. Claro, pequeñas victorias. Es que es parte de la vida, o sea... imagínate que fuera tan obvio como, sí, piqué 2 botones y ya está. O sea, no funciona así. También ahí quiero agregar que ya sé que es el cliché del cliché, pero es cierto de que el regalo está en el camino. En el proceso. Te pusiste como el maestro Tavares. Era el de Uruguay. Claro, fue el entrenador. Pero es real. Él decía, es real, o sea... Sí, él decía que... ¿cómo era la frase? Como que la ganancia es el camino. O sea, no me acuerdo exactamente, pero justamente la recompensa es el camino. Eso era lo que decía. Sí. O sea, que nada, aplicado era una cosa para la vida, ¿no? O sea, justo ahora, bueno, vale remarcar que esto lo estamos grabando mientras está sucediendo el Mundial de fútbol, ¿no? Claro. Y estuvimos hablando un poco antes de México acaba de clasificar a la segunda parte, y hubo como muchos festejos, ¿no? Y un poco esa es la recompensa, ese es el camino, ¿no? También de no solo ganar, no solo meterla en el ángulo, sino disfrutar, claro, de lo que uno está haciendo. Y a ver, y si estamos haciendo, si estamos escribiendo una novela, si queremos hacer un guión, si queremos filmar, es porque lo que queremos es para disfrutarlo, ¿no? O sea, es muy de necio meterse a hacer algo así, de ese estilo, de que, como decíamos antes, muchas veces no es lo que la sociedad espera de uno, por decirlo de alguna forma, o lo que claro, constantemente nos están metiendo en la cabeza. O sea, ya que estamos yendo un poco nadando a contracorriente, es porque lo tenemos que disfrutar, ¿no? O sea... y todas las distorsiones que genera esta sociedad resultadista. Claro. O sea... Yo recuerdo mucho en la filmación de Luz que yo tenía así, lo veía claro, quiénes del equipo solo estaban pensando en el resultado final. Y te puedo decir que eran los que peor se la pasaban y no necesariamente hacían su mejor trabajo. No, claro. Que justo por eso estamos teniendo estas pláticas y sacamos el libro, porque si me dijeras, mira, ese que está sufre y sufre hizo el mejor proyecto del mundo, me lo pensaría. Pero yo, en las experiencias que he tenido, no he visto eso. Exacto. Sí. ¿Y qué te parece si ahondamos más sobre eso en el próximo capítulo? Y ya vamos cerrando por hoy, ¿eh? Sí, vamos en el siguiente capítulo hablar de cómo vamos creciendo con el arte. Exacto. Seguir sumándole a esta parte espiritual que es muy importante. Y de repente otra vez, por estar en lo mundano, no lo mencionamos. Y bueno, seguir dando herramientas, contando historias, experiencias. Y sí, nos vemos en el siguiente capítulo. Bueno, nos vemos. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego. Gracias. Esto fue La Intención Dirige, un podcast sobre el proceso artístico. Si te gustó y te interesa continuar la conversación, te invitamos a conseguir nuestro libro en Amazon. También nos puedes seguir en Instagram, YouTube y Spotify. Muchas gracias por escucharnos.